Bienvenidos de nuevo a Sanando el Alma. En esta segunda parte de nuestro viaje a través de las 12 leyes universales, exploraremos las 6 últimas leyes que completan este fascinante conjunto de principios. Si te has perdido la primera parte, no te preocupes. Aquí estamos para guiarte en esta emocionante travesía. En esta parte del video, nos adentraremos en las siguientes leyes: la ley de la causa y el efecto, la ley de la compensación, la ley de la relatividad, la ley de la polaridad, la ley del ritmo y la ley del género. Estas leyes, al igual que las primeras 6, son fundamentales para comprender la naturaleza de la realidad y cómo podemos vivir en armonía con ella. Pero espera, ¿te perdiste la primera parte? No te preocupes. Puedes encontrar el enlace a la parte 1 al final de este video, en la descripción y también como el primer comentario fijado. Así que no esperes más. Únete a nosotros mientras exploramos las últimas 6 leyes universales y descubrimos cómo pueden transformar nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Las afirmaciones y la oración son otras herramientas poderosas que podemos utilizar para cambiar nuestra energía y la energía de nuestro entorno. Al repetir afirmaciones positivas y oraciones de gratitud y bendición, podemos programar nuestra mente subconsciente y elevar nuestra vibración energética, atrayendo así experiencias más positivas y gratificantes hacia nosotros. La ley de la transmutación perpetua de la energía nos recuerda que tenemos el poder de cambiar y dirigir nuestra energía hacia formas más positivas y constructivas. Al ser conscientes de nuestra energía y practicar herramientas como la visualización, la meditación, la afirmación y la oración, podemos transformar nuestra realidad y crear una vida llena de amor, alegría y abundancia. La ley de la causa y el efecto, también conocida como la ley de la causalidad, es un principio fundamental que nos enseña que cada acción que tomamos tiene una consecuencia correspondiente. Esta ley sostiene que somos responsables de nuestras elecciones y que nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestra realidad y en el mundo que nos rodea. En otras palabras, sembramos semillas a través de nuestras acciones y cosechamos los frutos de esas semillas en forma de consecuencias. Para aplicar esta ley de manera efectiva, es crucial cultivar una profunda conciencia de las causas y los efectos de nuestras acciones. Esto implica ser conscientes de cómo nuestras elecciones y comportamientos pueden influir en nuestra vida y en la vida de los demás. Al reconocer que somos los creadores de nuestra realidad, podemos tomar decisiones más deliberadas y conscientes que estén alineadas con nuestros valores, propósitos y objetivos más elevados. Una parte importante de aplicar la ley de la causa y el efecto es comprender que nuestras acciones no solo afectan nuestro presente, sino también nuestro futuro. Cada elección que hacemos crea un camino que nos lleva hacia ciertos resultados y consecuencias. Por lo tanto, es crucial reflexionar sobre las posibles repercusiones de nuestras acciones antes de tomar decisiones importantes y elegir aquellas que nos acerquen a nuestro propósito y bienestar a largo plazo. Además, debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones, tanto positivas como negativas. Reconocer y aceptar las repercusiones de nuestras elecciones nos permite aprender y crecer a partir de ellas, y nos empodera para tomar decisiones más informadas y conscientes en el futuro. La ley de la causa y el efecto nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra propia realidad y que nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Al ser conscientes de las causas y los efectos de nuestras acciones y elegir aquellas que estén alineadas con nuestros valores y objetivos más elevados, podemos crear una vida llena de propósito, significado y bienestar. La ley de la compensación es un principio universal que nos enseña que recibimos en la misma medida en que damos.
Nuestras acciones, pensamientos y emociones se reflejan en las experiencias que atraemos a nuestras vidas. Si damos amor, compasión y generosidad, recibiremos amor, compasión y generosidad a cambio. Del mismo modo, si sembramos discordia, egoísmo y deshonestidad, cosecharemos discordia, egoísmo y deshonestidad en nuestras vidas. Para aplicar esta ley de manera efectiva, es fundamental cultivar una actitud de generosidad, honestidad y justicia en todas nuestras interacciones y relaciones. Esto implica ser conscientes de cómo nuestras acciones y comportamientos afectan a los demás y al mundo que nos rodea, y esforzarnos por contribuir de manera positiva y constructiva en cada situación. Ser generosos con los demás es una parte importante de aplicar la ley de la compensación. Esto no se limita solo a dar cosas materiales, sino también a ofrecer nuestro tiempo, atención y apoyo a quienes lo necesitan. Al dar desinteresadamente a los demás, creamos un flujo de energía positiva que eventualmente regresa a nosotros en forma de apoyo, gratitud y amor. La honestidad y la integridad también son aspectos fundamentales de aplicar esta ley. Ser honestos en nuestras palabras y acciones crea una base de confianza y respeto en nuestras relaciones y nos permite vivir con autenticidad y transparencia. Al mantenernos fieles a nuestros valores y principios, atraemos experiencias y relaciones que están alineadas con nuestra verdad más profunda. La ley de la relatividad es un principio universal que nos enseña que todo en la vida es relativo y depende del punto de vista desde el cual se observe. Esta ley nos recuerda que nuestras percepciones, experiencias y realidades son subjetivas y están influenciadas por una variedad de factores, incluyendo nuestras creencias, valores, experiencias pasadas y contexto social. Para aplicar esta ley de manera efectiva, es esencial cultivar una actitud de apertura y flexibilidad mental. Esto implica reconocer que nuestra percepción del mundo está condicionada por nuestras propias experiencias y perspectivas únicas, y que lo que puede ser verdad o importante para nosotros puede no serlo necesariamente para los demás. Una forma de aplicar la ley de la relatividad es practicar la empatía y el entendimiento hacia los demás. Al reconocer que cada persona tiene su propia historia, circunstancias y puntos de vista, podemos evitar juzgar o criticar a los demás y aprender a apreciar su diversidad y singularidad. En lugar de compararnos constantemente con los demás, podemos centrarnos en nuestro propio camino de crecimiento y desarrollo personal, celebrando nuestras fortalezas y logros únicos. La gratitud también desempeña un papel importante en la aplicación de esta ley. Al adoptar una actitud de agradecimiento por lo que tenemos y lo que somos, sin compararnos con los demás, podemos encontrar satisfacción y plenitud en nuestras propias vidas. Reconocer y valorar las bendiciones y oportunidades que tenemos nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a enfrentar los desafíos con mayor resiliencia y fortaleza interior. Además, como todo en la vida es relativo, nuestras percepciones y experiencias pueden cambiar con el tiempo y con diferentes circunstancias. Al mantener una mente abierta y adaptable, podemos estar más dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones y creencias, y a aprender y crecer a partir de nuevas experiencias y perspectivas. La ley de la relatividad nos recuerda que todo en la vida es relativo y depende del punto de vista y de la comparación. Al practicar la empatía, la gratitud y la apertura mental, podemos cultivar una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos y de los demás, y encontrar mayor paz y armonía en nuestras vidas. La ley de la polaridad es un principio universal que nos enseña que todo en el universo tiene dos polos opuestos y complementarios. Esta ley nos revela que la dualidad es una característica inherente de la realidad, y que los extremos opuestos coexisten en un continuo, desde la luz y la oscuridad hasta el bien y el mal, pasando por el amor y el miedo. Todas las facetas de la existencia están interconectadas y son interdependientes. Para aplicar esta ley de manera efectiva,
Es fundamental cultivar una comprensión profunda de la naturaleza dual de la realidad y aprender a encontrar equilibrio y armonía entre los opuestos. Esto implica reconocer que cada polo contiene el potencial del otro dentro de sí mismo y que podemos cambiar nuestra percepción y experiencia al elegir enfocarnos en el polo positivo en lugar del negativo. Una forma de aplicar la ley de la polaridad es practicar el arte de ver el lado positivo de las cosas en todas las situaciones. Incluso en los momentos más desafiantes y difíciles, siempre hay algo bueno que podemos encontrar si miramos con suficiente atención y perspectiva. Cultivar una actitud de gratitud y aprecio por las bendiciones presentes en nuestra vida nos ayuda a cambiar nuestra percepción y a atraer más experiencias positivas. Es importante aprender a equilibrar los opuestos en nuestra vida y en nuestro ser interior. Esto implica reconocer y aceptar tanto los aspectos positivos como los negativos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y buscar integrar y armonizar estos opuestos en un todo coherente. Al encontrar un punto medio entre los extremos y aprender a navegar entre ellos con gracia y sabiduría, podemos alcanzar un estado de equilibrio y plenitud en nuestras vidas. La práctica del autoconocimiento y la autotransformación también son aspectos clave de aplicar la ley de la polaridad. Al explorar y entender nuestras propias polaridades internas, podemos trabajar para integrar y sanar aspectos conflictivos de nuestro ser y encontrar un mayor sentido de unidad y coherencia. A través de la autorreflexión y la introspección, podemos descubrir nuestras fortalezas y debilidades y aprender a utilizarlas de manera constructiva para nuestro crecimiento y evolución personal. La ley de la polaridad nos recuerda que la realidad está compuesta por una interacción constante de opuestos complementarios. Al aprender a ver el lado positivo de las cosas, equilibrar los opuestos en nuestra vida y cultivar un mayor autoconocimiento y autotransformación, podemos alcanzar un mayor estado de armonía, plenitud y realización en nuestras vidas. La ley del ritmo es un principio fundamental que nos enseña que todo en el universo sigue un ciclo constante de movimiento, alternando entre periodos de avance y retroceso, creación y destrucción, y estados de alegría y tristeza. Esta ley refleja la naturaleza cíclica y cambiante de la vida, donde cada experiencia y situación tiene su momento adecuado y su lugar dentro de un patrón más amplio de flujo y transformación. Para aplicar esta ley de manera efectiva, es esencial aprender a fluir con el ritmo de la vida y a aceptar los cambios que se producen con gracia y serenidad. Esto implica reconocer que la vida está llena de altibajos y que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, es parte de un proceso más grande de crecimiento y evolución personal. Una forma de aplicar la ley del ritmo es practicar la aceptación y la rendición ante las circunstancias que están fuera de nuestro control. En lugar de resistirse o luchar contra los cambios inevitables, podemos aprender a confiar en el proceso y permitir que la vida siga su curso natural. Al aceptar los altibajos como parte integral de nuestra experiencia humana, podemos encontrar paz y equilibrio incluso en medio de la adversidad. Cada situación, por más desafiante que sea, contiene el potencial de crecimiento y aprendizaje. Al enfrentar los momentos difíciles con coraje y determinación, podemos aprovechar la oportunidad para desarrollar fuerza interior, sabiduría y comprensión. Del mismo modo, al disfrutar de los momentos de alegría y éxito, podemos cultivar una actitud de gratitud y aprecio por las bendiciones presentes en nuestra vida. La práctica del mindfulness y la presencia consciente también son aspectos clave de aplicar la ley del ritmo. Al estar presentes en el momento presente y conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos navegar hábilmente a través de los altibajos de la vida y responder de manera adecuada y sabia a las circunstancias que se presentan. Al permanecer centrados en el aquí y ahora, podemos encontrar estabilidad y equilibrio en medio del constante cambio.
La ley del ritmo nos recuerda que todo en la vida sigue un ciclo constante de movimiento y transformación. Al fluir con el ritmo de la vida y adaptarnos con gracia a los cambios que se producen, podemos encontrar paz, equilibrio y armonía en todas las áreas de nuestras vidas. La ley del género es un principio universal que nos enseña que todo en el universo tiene una dualidad de género, manifestada como principios masculinos y femeninos. Estos principios no se refieren exclusivamente a géneros biológicos, sino que representan energías arquetípicas que se encuentran en todas las cosas y en todos los seres vivos. La interacción armoniosa de estos dos principios es esencial para la creación, la manifestación y el equilibrio en todas las áreas de la vida. Para aplicar esta ley de manera efectiva, es fundamental reconocer y honrar tanto los aspectos masculinos como los femeninos dentro de nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Esto implica integrar y armonizar cualidades como la razón y la intuición, la acción y la receptividad, la fuerza y la sensibilidad, para cultivar un estado de equilibrio y plenitud en nuestra vida. Una forma de aplicar la ley del género es desarrollar una mayor conciencia de las energías masculinas y femeninas dentro de nosotros mismos. Esto implica reconocer y cultivar cualidades como la racionalidad, la determinación y la acción, que son asociadas con el principio masculino, así como también las cualidades de la intuición, la creatividad y la receptividad, que son asociadas con el principio femenino. Al equilibrar y armonizar estas energías dentro de nosotros mismos, podemos acceder a un mayor potencial creativo y poder personal. Debemos reconocer y respetar la diversidad de expresiones de género dentro de la sociedad y en el mundo natural. Al celebrar y honrar la diversidad de experiencias y perspectivas de género, podemos crear un mundo más inclusivo y equitativo, donde todas las personas puedan florecer y alcanzar su pleno potencial. La práctica del Tantra, el yoga y otras tradiciones espirituales también pueden ser útiles para integrar y armonizar los aspectos masculinos y femeninos dentro de nosotros mismos. Estas prácticas nos invitan a explorar y equilibrar nuestras energías internas a través de técnicas como la meditación, la respiración consciente y el movimiento del cuerpo, ayudándonos a alcanzar un estado de unidad y plenitud en nuestro ser. La ley del género nos recuerda que todo en el universo tiene una dualidad de género y que la armonización de los principios masculinos y femeninos es esencial para la creación, la manifestación y el equilibrio en todas las áreas de la vida. Al integrar y honrar estas energías dentro de nosotros mismos y en el mundo que nos rodea, podemos cultivar un estado de equilibrio, plenitud y armonía en nuestras vidas. Espero que este video te haya brindado nuevas perspectivas, herramientas y una mayor comprensión de la realidad que nos rodea. Te invito a inscribirte en nuestro canal para no perderte ningún contenido nuevo sobre desarrollo personal, espiritualidad y bienestar. Darle like a este video si te ha gustado y ha resonado contigo. Compartir este video con tus amigos, familiares y cualquier persona que pueda beneficiarse de este conocimiento. Cuéntame, ¿qué ley universal te ha llamado más la atención? Comparte tu experiencia en los comentarios. Recuerda, la aplicación de las leyes universales es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación. No tengas miedo de experimentar y descubrir qué funciona mejor para ti. Confía en tu intuición y sigue tu guía interior. Juntos, podemos crear una comunidad vibrante de aprendizaje y crecimiento. Gracias por ser parte de la transformación en Sanando el Alma. Un abrazo de luz.